Bienvenido a tu Iglesia en Casa. Esta es la reunión virtual de la Iglesia de Dios de la Profecía en La Estancia. Prepara este tiempo y espacio junto a toda tu familia para poder juntos escuchar la voz de Dios. Bienvenidos. Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenos días familia, buenos días allí a los niños, a los adultos, a los abuelos que nos ven. Un gusto estar en contacto. Aquellos que ya nos vienen acompañando desde antes, qué rico que hayan sido fieles y que continúen con nosotros. Aquellos que están entrando en las últimas transmisiones, sigan allí conectados con nosotros. Y aquellos que están entrando hoy o primero por segunda vez, te damos la bienvenida. A ti, mi amigo y mi amiga, que te conectas por primera o segunda vez, gracias por conectarte con nosotros. Te animamos a que lo sigas haciendo. A los que van a ver esa transmisión en otro momento, porque esto va a quedar grabado y se está compartiendo, recibe también tú que ves esto en otro momento de la semana o mucho tiempo después de haber sido estrenado. Dios te bendiga. Hay una palabra para ti, hay un tiempo para ti. Aprovecha esto como si fuera el estreno. Y bueno, es un gusto estar nuevamente en contacto con todos en nuestra 13ª edición, nuestra 13ª transmisión. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos bendiga en esta mañana, que su palabra hable, que su palabra llegue. Recuerda, confía, Él ha vencido. Eso hablaremos en esta mañana y vamos a orar para que Dios bendiga el tiempo de cantos y el tiempo de enseñanza. Señor, te damos gracias por este tiempo especial que nos permitas nuevamente compartir durante esta cuarentena, durante este aislamiento por la pandemia. Gracias porque podemos estar en contacto con nuestra iglesia y nuestra gente aún en medio de esa situación. Bendice esta transmisión, bendice esta enseñanza, la alabanza y cada cosa que va a pasar. Te pedimos que tu presencia, Señor, esté en medio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a cantar. A mi lado tú estás, Veo la vida distinta desde que encontré en tu verdad. La libertad. Me gusta el cambio que has hecho tú en mí, por eso ahora, buen Jesús, de tu amor canto. La 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 la. Tus palabras me alientan, son refrigerio al corazón. Agradezco el sacrificio que en la cruz hiciste por amor, por mi buen Señor. Me gusta el cambio que has hecho tú en mí, por eso ahora, buen Jesús, de tu amor canto. Yo canto. Ahí va. La 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 la.
por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
¿Has tenido alguna preocupación, alguna aflicción, alguna dificultad en la última semana? ¿O en el último mes? ¿Has tenido dificultades en la economía, o en la salud, o familiares, o laborales? En fin, si eres de ellos, perteneces al 100% de la población. Para tener dificultades tan solo se necesita estar vivo. Hoy hablaremos acerca de las dificultades y de las aflicciones. Acompáñanos. Todos los seres humanos tenemos dificultades en todas las etapas de nuestra vida. Cuando éramos niños queríamos ser grandes porque eran cosas que de niños no podíamos hacer. Cuando ya éramos jóvenes o adolescentes queríamos trabajar para tener nuestro propio dinero y tener independencia para hacer cosas que no podíamos hacer. Pero cuando ya estamos en la vida laboral, en la vida profesional o en la vida familiar, entonces como que quisiéramos ser otra vez adolescentes. Los que están solteros quieren estar casados y los que están casados quisieran estar solteros. Los niños quisieran ser adultos y los adultos quisieran ser niños. Es decir, pareciera ser que cada etapa de la vida presenta sus dificultades y a veces queremos escapar. Pero hoy vamos a aprender algo de las dificultades y por esa razón voy a pedirte que no te despegues de esta transmisión. Todos tenemos dificultades y los cristianos y los que hemos confiado en el Señor no escapamos a ellas. Aunque hayan predicaciones o tal vez algunos predicadores que digan que si entras al Evangelio se te van a acabar los problemas, o ven a Jesús y tu vida no tendrá dificultades. Aunque algunos puedan decir eso, tal vez queriendo que te acerques al Señor, pero desconociendo en cierto momento, de cierta manera, que las dificultades van con el cristiano, ¿cierto? Como está la alegría junto con la tristeza. Hay una canción que sonó mucho y de pronto aún en serenata se da, y es esta del Camino de la Vida, donde dice que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Como creyentes tampoco escapamos a ello. Ahora la pregunta es, si tampoco los creyentes escapan a ello, si los hijos de Dios escapan a ello, ¿qué tiene entonces de diferente ser creyente o entregar la vida a Jesús si finalmente nos va a pasar igual que a cualquier persona que no ha entregado su vida a Jesús o cree o no cree en Dios? Pues sí hay una diferencia, mi amigo, mi hermano. Hay una diferencia y es que tenemos esperanza. Hay una diferencia y es que Dios está en medio de la situación. Dios no ha prometido que no haya dificultades, sino que estaría en medio de ellas. Hoy vamos a ver algo interesante acerca de las dificultades. Hoy vamos a ver que las dificultades son necesarias, que las dificultades son temporales, que hay esperanza y que el Señor ha prometido estar en medio de ellas. Voy a pedirte que leas conmigo ahora allí en tu Biblia, si la tienes a la mano, o ahora que el texto aparezca en pantalla, vamos a leer Juan capítulo 16 versículo 33 de la Reina Valera contemporánea, y escucha lo que allí dice el Señor. 16:33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Interesante texto. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esas palabras son las que usa el Señor para terminar todo un relato donde les anuncia a sus discípulos y apóstoles que van a tener que enfrentarse a situaciones difíciles. Él les está anunciando, les está preparando, les está advirtiendo que iban a pasar por momentos difíciles, para que ellos no se sorprendieran, para que no dijeran, wow, aquí qué pasó, sino para que se prepararan. Y las palabras de Jesús y la misma palabra de Dios tienen ese objetivo de que tú y yo nos preparemos, porque vamos a tener que afrontar dificultades. Pero el Señor entonces les dice, miren, ya se los he anunciado, ya se los he advertido,
Estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz, para que confíen en mí, para que tengan tranquilidad. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y estas pocas palabras nos dan ya a entender varias cosas acerca de las dificultades que vamos a ir desglosando en esa transmisión, en esa enseñanza. Uno es que las dificultades son inevitables. 2, Dios ha prometido acompañarnos en medio de ellas. 3, las dificultades son necesarias. Y por último, las dificultades son temporales. Hay esperanza. Así que vamos a ver juntos todo este tema de las dificultades y cómo, aunque tengamos que pasar por ellas, aunque sean necesarias e inevitables, tienen un propósito y el Señor ha prometido estar con nosotros, y lo más importante de todo, son temporales y al final habrá paz, al final habrá esperanza, al final habrá alegría. Comencemos. Entonces, lo primero que vamos a empezar a estudiar, a aprender o a recordar, tener presente en esta mañana, es que las dificultades son inevitables, son inherentes a la vida. Como lo decíamos al comienzo, para tener dificultades tan solo se necesita estar vivo. Es que apenas nacemos, ¿cierto? El doctor nos da una palmadita y arrancamos a llorar. Y pareciera ser algo durísimo, pero es necesario entonces, ¿cierto? Y es inevitable que pase eso, porque si no, entonces nuestros pulmones no se llenan de aire y entonces no aprendemos, no empezamos mejor a vivir. Y entonces vamos a entender a lo largo de la vida y a empezar a ver que las dificultades son inevitables. Voy a pedirte que leamos juntos primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Vamos a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Aparece allí un título que dice: Sufriendo por seguir a Cristo. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si algo insólito ocurriese, o como si algo fuera insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Wow, ya tenemos dificultades de muchas cosas o de toda índole, pero también ahora afrontamos dificultades por ser creyentes, ¿cierto? Y dentro del pueblo cristiano y dentro de la vida cristiana, mejor, tenemos iguales dificultades que los demás, ¿cierto? Tenemos dificultades en la economía, en la salud, en el trabajo, y algunas de las dificultades que tenemos también son por expectativas irreales que nos hacemos de la vida, del trabajo, de la familia, de la pareja, ¿cierto? Y esas expectativas irreales hacen que haya choques, ¿cierto? Algunos piensan que, bueno, la vida adulta, ya teniendo un trabajo, entonces los que están hijos de casa, ¿cierto? Que están allí solteros, no, cuando yo me case y tenga mi trabajo y tenga mi familia, yo sí voy a hacer y yo voy a... Y entonces tienen una expectativa en su mente, pero cuando se enfrentan a esa vida de hogar, de familia, de pareja, de trabajo, de la parte laboral, ¿cierto? Hay estrellones allí y eso trae aflicción, trae desasosiego, trae desánimos, decepción, ¿cierto? Y entonces empezamos a tener dificultades de todo tipo, y como cristianos no escapamos a ellas, porque a veces nos han dicho que en la vida cristiana no van a haber dificultades, pero cuando entramos en la vida cristiana, ¿cierto? Entonces encontramos dificultades también. Hay algunos que desean liderazgo en la iglesia, o pastorados y cosas como esas, y porque se imaginan algunas cosas por lo que de pronto se ve, ¿cierto? De pronto viene a este servidor acá en una transmisión y entonces, wow, qué chévere ser pastor, cuando yo sea pastor, o si soy líder, o si tengo este cargo, pero cada uno trae sus situaciones y sus decepciones, porque las dificultades acompañan cada área y cada momento de nuestras vidas. Y hay algo que en lo que siempre tendremos dificultad, independientemente quienes seamos, donde estemos, el nivel social, en fin, cualquier cosa,
y es en la parte familiar. Por estos días, de manera interesante, se habla mucho, y las estadísticas de aquellos que estudian y que, no sé, revisan todo el tema de la familia, se han dado cuenta, y ha salido, yo creo que para ti no es nueva noticia, que en el tiempo de pandemia se han disparado los conflictos familiares. Me llamaba la atención que cuando en China, creo que en Wuhan y en esas ciudades que fueron fuertes en el coronavirus, volvieron a la normalidad, gran parte de personas estaban haciendo fila para separarse en los juzgados, en la notaría, no sé en qué lugares allí, estaban haciendo filas para separarse porque fue tan fuerte la parte familiar que dijeron, apenas acabe esto, lo primero que voy a hacer es ir a separarme, y eso fue noticia. Y aquí en Colombia ha aumentado la violencia intrafamiliar, la situación ahora que estamos allí en casa con nuestros niños. Era antes, digamos, normal que mandáramos a nuestros hijos al colegio y entonces cada uno se dedicaba a sus labores, ¿cierto? Pero ahora no. Ahora estamos con las clases de los niños, con nuestras propias ocupaciones, y eso ha generado muchas tensiones, malos entendidos, tensión y presión sobre los niños, presión sobre los profesores, presión sobre quienes trabajan en teletrabajo, presión entre las parejas, y esto ha disparado los índices y los números de agresiones, de desasosiego, de tantas cosas, que por eso es importante también hablar y ponerlo en evidencia, que nos pasa a los cristianos, que pasa en mi casa, porque soy un ser humano como otros, con una familia, con unos hijos como otros, que entonces nos vemos sometidos a esas presiones que trae ahora nuestra sociedad. Y de todas las dificultades que podamos tener, por lo regular las que más afectan al ser humano tienen que ver con las familiares. De acuerdo a las estadísticas, las dificultades que un pastor, en este caso hablando dentro del contexto cristiano y ministerial, las dificultades que un pastor más atiende son las familiares. Eso yo lo vi en una conferencia. Y cuando empiezo ya y voy en ese trasegar del pastorado, empiezo a ver que es cierto. Más del 50%, hasta un 70% de las dificultades, de las consejerías, de lo que uno tiene que tratar con personas, está ligado a la parte familiar. Y es apenas obvio, porque eso es con la gente con quien más compartimos. Si uno tiene un problema en el trabajo, entonces se quedó ese problema allá, bueno, en cierta manera, y uno va a su casa y no se acuesta ni con el jefe, ni tiene la casa ahí al compañero, ni tiene que levantarse o compartir, no sé, tantos espacios de la casa con ese compañero de colegio, de trabajo, en fin. De alguna manera se quedan allá, pero la gente de la casa uno siempre la va a tener. Siempre uno va a tener la familia. Uno puede terminar una relación laboral, uno puede terminar, salirse de un colegio, cambiarse de país, lo que sea, pero uno nunca se va a poder cambiar de familia, imagínate. Uno no se va a poder cambiar de familia. Y cuando ya uno cree que de pronto se liberó de su familia porque se casó, ¿cierto? Pues bueno, te tengo noticias, formaste otra familia. Entonces como que es inevitable, ¿cierto? Y por esa razón, y teniendo yo presente, tenemos entonces que empezar a ver cómo solucionamos ese problema. Los hombres debemos esforzarnos entonces por amar más a nuestras esposas, los que somos casados. Las mujeres deben esforzarse más por respetar a sus esposos, las que están casadas. Y los que son hijos de casa deben esforzarse más por respetar y por ser obedientes con sus padres. Si empezamos a trabajar un poco más en eso, todos juntos van a mejorar un poco esas dificultades familiares. Así que yo como pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo como pastor? ¿Y qué puedo hacer en este momento? Pues mi hermano, enseñarte a depender de Dios, a enseñarte a depender de su palabra. No es bueno depender de un líder, no es bueno depender de una iglesia. No es bueno depender de un pastor. Y tú que estás allí, que me escuchas, debo enseñarte que debes depender de Dios. Y yo debo enseñarte, y todo pastor debe enseñar a su iglesia, a sus congregantes, a depender de Dios. Así que van a haber momentos en tu vida, tanto familiar, laboral, cristiana, en fin, donde no va a estar alguien que te ayude, donde te sentirás solo o te sentirás sola.
Hasta el mismo Señor Jesucristo en una ocasión pasó por ese momento. Cuando estaba en la cruz del Calvario, dice la palabra que hasta Dios el Padre tuvo que separar su mirada porque el pecado del mundo caía sobre él, y Jesús tuvo que decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En algún momento de la vida te tendrás que sentir, o va a pasar que te vas a sentir solo o sola, y vas a aprender allí que de quien debe depender no es de ni una persona ni de un líder, sino de Dios. Y aquí entramos a nuestro segundo punto. El Señor ha prometido acompañarnos en nuestras dificultades. Y para ello voy a pedirte que vayamos juntos y leamos la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 9. Y vamos a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien lo que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Ok? Es interesante lo que dice este texto, porque empieza diciendo: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dice la Reina Valera: porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces, mi amigo, debo decirte algo importante como segundo punto de esta enseñanza acerca de las dificultades, y es que el Señor ha prometido acompañarnos. Ha sido muy famoso ese relato de huellas en la arena. Creo que tú lo recuerdas, eso corrió por Facebook, hasta había afiches que hablaban de eso. Y para aquel que de pronto no lo ha escuchado, o para quien desee recordarlo, voy a comentarlo en pocas palabras. Cuenta alguien que se soñó que estaba caminando con el Señor, y que caminaban entonces por la vida, en este caso, bueno, por la playa, y entonces él empezó a notar algo interesante, y es que cuando todas las cosas iban bien, él miraba hacia atrás y él veía los dos pares de huellas, los de él y los del Señor. Pero entonces, cuando las cosas se ponían difíciles, habían tormentas, había situaciones complicadas en la vida, él miraba hacia atrás y solamente veía un par de huellas, y él empezó a sentirse preocupado porque solamente se veía él solo, y le hizo un reclamo al Señor: Señor, ¿por qué cuando todo va bien yo veo entonces siempre dos pares de huellas que tú me acompañas, pero cuando yo voy solo solamente veo un par de huellas? Y entonces, según este relato, el Señor le contesta a este hombre y le dice: las huellas que tú ves son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Es un relato muy conocido y que ahora te recuerdo para ayudarte y llevarte a entender que el Señor ha prometido estar en medio de las dificultades. Recuerda, el Señor no ha prometido que no tendrás dificultades. Tal vez algunos venden un evangelio de esa manera y algunos de pronto con buena intención para ayudar a que otros se acerquen a Dios, pero quiero decirte que no está bien. Y si algún predicador me escucha que tiende a hablar así, te digo: mi hermano, eso no está bien. No podemos decirle a las personas que el evangelio no trae dificultades, porque el evangelio viene con ellas, eso viene dentro del paquete. Así como una rosa viene con las espinas, el evangelio viene con las dificultades. Pero no hay problema, no hay que hacerse problema por esto. El Señor ha prometido estar en medio de las dificultades. Voy a pedirte que leas conmigo Salmo 34, 19. Vamos a leerlo en la versión NBI. Dice así la palabra de Dios: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Mi hermano, así como tú tienes dificultades, yo también las tengo. El hecho de que yo esté a este lado de la cámara o a este lado de la pantalla no quiere decir que yo estoy así mismo lejos del bien y del mal.
Yo, mi hermano, también como hombre, como padre, como esposo y aún más en esta labor de pastor, tengo dificultades. Estamos juntos en esto, estamos juntos en este mundo y aún tengo una presión mayor porque el adversario, aquellos que estamos en posición de alguna manera de autoridad espiritual, nos tiene como objetivos militares. Por eso agradezco mucho tu oración. El jueves pasado tuvimos reunión de oración y dejé un espacio para que las personas pidieran oración. De hecho, te animo a que los jueves a las 8:30 te conectes por Facebook o por YouTube a nuestra reunión de oración. Y me llamó la atención que una de las personas que estaba allí conectadas puso una petición de oración. ¿Y saben cuál fue la petición de oración de esa persona? Por las familias de los pastores y por la familia tuya, o sea, por mi familia. Wow, eso me hizo sentir agradado, porque por lo regular las personas, y se trata también de eso, pues piden oraciones por las dificultades de cada uno de ellos, por sus problemáticas, por sus situaciones, pero esta mujer pidió oración por mí. Entonces yo dije, bueno, qué chévere. El apóstol Pablo dijo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Y como pastor estoy contigo y estamos juntos en esto de afrontar dificultades, de todo lo que hemos venido hablando. Y lo bueno de esto, de ese tema, es que el Señor ha prometido ayudarme a mí. Él ha prometido estar conmigo. Él ha prometido acompañarme. Pero te tengo noticias, también lo ha hecho contigo. Y entonces es lo que deseo decirte en esta mañana. Por más que yo te ayude en tus dificultades, por más que yo te ayude en tus aflicciones, quiero decirte que no podré hacerlo todo. No esperes que un líder o que un pastor te solucione una situación. Podré ayudarte, pero no podré ayudarte en todo. Y es más, no podré ayudar a todos. No esperes que alguien solamente ore por ti y se acaben tus problemas. Es también importante y necesario que tú mismo hagas tu propia búsqueda. Y como pastor, entonces es lo que yo enseño, a que tú busques, enseñarte que tú debes agarrarte de la mano de Dios, así como yo me agarro de su mano, así como yo trato de buscarlo, como yo trato de estar en contacto con Él. Te enseño a ti, mi amigo y mi hermano, a que tú hagas lo mismo. No sea que nos pase entonces lo que dice Cantares capítulo 1 verso 6. Escucha lo que dice para aquellos que están en el liderazgo. Si me escuchan algunos que son pastores, de pronto no ahora, no en este día, sino de pronto van a escuchar esto más adelante, porque esas transmisiones están quedando grabadas y estamos motivando que las puedas compartir. Y escucha, si eres un líder o si eres un pastor o alguien que está también a cargo de un grupo de personas, no debemos enseñar a la gente a depender de nosotros, a depender de nuestra iglesia. No está bien que nos hagamos o hagamos la gente dependiente nuestro, porque no es de nosotros de quien deben depender. No está bien que algunas iglesias o pastores manejen de tal manera la situación que las personas dependan tanto de ellos que dejen de depender de Dios mismo. Deben depender del Señor, y como pastores, como líderes, debemos motivar a nuestra gente a que dependa de Dios. Así como nosotros tenemos que agarrarnos y depender de Él, enseñarle a nuestra gente, a ti, mi hermano, a las familias que me oyen, jóvenes, adultos, abuelos, hombres y mujeres que me escuchan. Si eres líder, enseña a tu gente a depender de Dios. Y tú, mi hermano, si no estás en liderazgo, sino que eres de la membresía o apenas de la asistencia o apenas ves estos videos, ten en cuenta que debes depender de Dios, porque si no, en el caso de los líderes, podemos estar descuidando nuestras propias familias y nuestras propias vidas por estar al cuidado de otros. Y fíjate lo que dice Cantares capítulo 1 verso 6 en la versión Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: no se fijen en que soy morena, ni en que el sol me ha quemado la piel. Mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Son estas cosas que tenemos que cuidar entonces también dentro del liderazgo y dentro del pastorado. Y eso también me permite a mí descansar y saber que no tengo yo que solucionar todos los problemas, ni estar todo el tiempo con las personas, ni en todas sus situaciones, ni con todas las personas, porque es sencillamente imposible. El Señor es el que ha prometido estar. Y como lo leíamos inicialmente en primera de Pedro 5:7,
Dice la palabra, pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, en sus manos, porque Él tiene cuidado. El que tiene cuidado de nosotros es el Señor. Él es el que sabe cómo cuidar, el que sabe cómo intervenir, el que sabe cómo restaurar. Soy yo tan solo un canal, somos los pastores y líderes canales, pero quien realmente puede resolver, quien realmente puede ayudar es el Señor mismo. Así que en este punto número 2, en las dificultades, el Señor ha prometido estar en medio de ellas. Y tú como asistente, tú como congregante, tú como miembro, tú como oveja, debes aprender a depender del buen pastor. Y tú como líder, tú como pastor, o tú como que está a cargo de un grupo, debes enseñar a tu gente a depender de Él. Como pastores somos eso, somos guías. Conducimos las gentes a Jesús, no hacia nosotros, no a que nos levanten, no a que nos exalten. Y tengamos cuidado porque la gloria le pertenece a Él y no a nosotros. Así que con ello termino ya ese punto número 2 de esa enseñanza, donde debemos aprender y entender que en medio de las dificultades Él ha prometido estar con nosotros. Vamos ahora a ver el tercer punto de esa enseñanza, y es entender que las dificultades son necesarias. ¿Cómo así? Las dificultades, vimos primero, son inevitables, pero ¿cómo así que son necesarias? Pues bueno, vamos a verlo en la palabra de Dios, y para ello voy a pedirte que me acompañes a leer Hechos capítulo 14, verso 21 al 25 de la versión Reina Valera. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Wow, este texto me sorprende mucho y voy a comentarte por qué. Acerca de las dificultades y que son necesarias, porque estos personajes estaban evangelizando. Aquí viene el apóstol Pablo, ¿cierto? Ellos están evangelizando ciudades no judías, están ya en lugares de Medio Oriente, ya griegos y en fin, de toda esa zona no judía. Y entonces ellos empezaron a anunciar el evangelio en Listra, en Iconio, en Antioquía, como lo vemos acá. Y escuche esto que está pasando. Ellos confirmaron los ánimos, dice acá, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oye bien, estas personas estaban predicando el evangelio a personas nuevas. Estos misioneros, como eran Pablo y quienes estaban acompañando en este momento, estaban predicando el evangelio a personas nuevas, y de entrada les estaban diciendo que permanecieran en la fe. Les animaban y exhortaban a que permanecieran en la fe, y de entrada le dijeron que era necesario que a través de muchas tribulaciones y dificultades se entraba al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas dificultades y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, como les comentaba inicialmente, es inevitable, pero también es necesario que a través de dificultades y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es que el Señor Jesús mismo lo dijo, el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y mira ahora lo que dice el verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea, constituyeron líderes. Interesante, ellos no se hicieron a cargo de todo, sino que empezaron también a delegar a líderes en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, esta gente oraba y ayunaba, los encomendaron ¿a quién? Al Señor en que habían creído. Wow, es interesante, este texto me parece muy interesante porque está lleno de todo eso que venimos hablando. Las dificultades atañen al cristianismo,
Pero los líderes que aparecen acá no echaron su carga sobre ellos solos, sino que también delegaron a otros. Y oraron y ayunaron y les advirtieron que era necesario pasar por dificultades para entrar al reino de Dios, y los encomendaron al Señor. Así que para los líderes, pastores o personas que están a cargo de algún grupo que me escuchan, nuestra labor entonces es motivar a las personas a eso, motivarles a ayunar, motivarles a orar, proveer espacios dentro de la iglesia para que haya ayuno, proveer espacios para que haya oración, ¿cierto? Nuestra responsabilidad es esa, proveer los espacios, abrir espacios de consejería, abrir espacios donde la gente pueda hablar con nosotros, abrir espacios donde podamos orar, ayunar, cantar, escuchar la palabra juntos como en este momento, ¿cierto? Pero no pretender que el crecimiento lo vamos a dar nosotros. Dice el apóstol Pablo que el crecimiento lo da Dios. Unos riegan, unos plantan primero, otros riegan, pero el que da el crecimiento, dice la palabra, es el Señor. Así que, mi hermano, aprovecho entonces para decirte, mi amigo que estás allí escuchándome, no dependa solamente de esta transmisión, no dependa solamente de lo que hablamos en este lugar para ya decir, listo, ya escuché la transmisión del domingo, ya me conecté con la iglesia, en casa, escuché a un pastor, al pastor Walter o a quien escuches, y ya. No, mi hermano, nuestra responsabilidad va hasta cierto punto, una vez más, de proveer espacios, de enseñar la palabra, de conducirte a Jesús, pero la responsabilidad es de cada uno, de cuidarse en santidad, de hacer sus propios ayunos, de escuchar y de leer cada uno la palabra de Dios, de fortalecerse, de poner su confianza en Dios, de agarrarse y clamarle a Él en sus dificultades. Y eso es lo que te animo, y esa es mi labor ahora como pastor, decirte, tú eres el responsable de cuidar tu propia vida espiritual. Hay una responsabilidad, por supuesto, que nos cabe a quienes estamos al frente de una iglesia, de una congregación, de un grupo de personas a nivel espiritual, pero dice la palabra que cada uno va a dar cuentas a Dios de sí mismos. Así que te animo a que no esperes a que todo lo haga un líder, todo lo haga una iglesia. La iglesia sea la que te diga qué debes hacer, cuándo no hacerlo, cuándo sí hacerlo. Hay espacios para eso, pero hay una vida individual que cada uno lleva en casa, que debe también preocuparse por llevar unas disciplinas espirituales como el orar, como el ayunar, leer la Biblia, escuchar palabra y esforzarse en consecuencia por agradar a Dios en lo que sabe que debe implementar en su vida o en lo que sabe que debe quitar de su vida, y no excusarse porque un pastor o una iglesia hicieron o no hicieron. Caben responsabilidades, por supuesto, pero no es excusable cuando cada uno sabe hacer lo bueno, dice la palabra, y no lo hace. Porque de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios, es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que, mi hermano, te animo y te desafío en este momento, en este punto de que las dificultades son necesarias. Te desafío a entender que hace parte de la vida cristiana las dificultades, y te desafío a agarrarte de la mano de Dios, a aprovechar los espacios que como iglesia generamos, pero tú mismo a buscar lo propio, ¿ok? Aprovecho de una vez para decirte, nos estamos conectando, ahora vamos a empezar los martes, ya no los lunes, sino los martes a las 8:30 nuestro devocional, que va a ser por YouTube o por Facebook. Los jueves tenemos reunión o transmisión de oración también por estas dos plataformas. Los sábados estamos esforzándonos por mantener ayunos casi que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Zoom, conéctate. Y los domingos también, no te conformes solamente con una reunión de domingo y ya. Eso es como quien dice, me pego tremendo almuerzo el domingo y no como el resto de la semana. Es más, aunque nos reunamos o tengamos transmisión los martes y los jueves, entre semana tú escucha, entre semana tú oye, tú lee, tú ora, tú ayuna, porque yo también debo hacer lo mismo, debo también cuidar mi viña, cuidar mi vida, y tengo mis ocupaciones, y trato entonces de conectarme para aportarte, para bendecirte. Pero recuerda, el que ha prometido estar en medio de la dificultad es el Señor, y así como yo trato de agarrarme de Él, te enseño a que tú mismo lo hagas. Pero no todo es preocupación. Vamos con nuestro cuarto punto, y es que las dificultades son temporales.
para quienes estamos en Dios, para quienes vivimos y nos esforzamos por agradar al Señor, debo decirte que las dificultades son temporales. Voy a pedirte que leas conmigo Juan capítulo 16, verso 20 al 22 de la versión Reina Valera contemporánea. Y escucha lo que dice este interesante pasaje. De cierto les digo, habla el Señor Jesucristo a sus discípulos, que ustedes llorarán y lamentarán mientras que el mundo se alegra. Eso parece muy injusto, ¿cierto? Pero aunque ustedes estén tristes, escuche bien esto, su tristeza se convertirá en gozo. El Señor nos habla, nos da esperanza. Dice, sí, ustedes van a tener tristeza, va a haber dificultades y el mundo parecerá feliz y la gente parecerá feliz y usted de pronto triste con dificultades. Pero el Señor dice, tranquilos que aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Y como buen maestro que es el Señor, da una ilustración de lujo que empieza en el versículo 21. Leámosla. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora. Dicho por los médicos, de los dolores más fuertes que puede soportar un ser humano es el parto en una mujer. Pero después de que ha dado a luz al niño o un niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que ya ha nacido un nuevo hombre en el mundo. Así también ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará. Y escuchen bien esto, y nadie les arrebatará su alegría. El Señor compara los sufrimientos que estamos teniendo con el parto de una mujer. Wow, entonces fíjense, ya el Señor nos está anticipando. Él como buen maestro usó una ilustración. Y si algo caracterizó al Señor Jesús es que usaba ilustraciones muy claras, muy objetivas para darse a entender. Y aquí usa el parto de una mujer para explicarnos o darnos a entender a veces de qué nivel de sufrimiento o ansiedad o dificultad podremos o tendremos que vivir. Pero así también Él dice que como la mujer que da a luz siente mucho dolor en el parto, después de que da a luz a ese niño ya no se acuerda de ese dolor por la alegría impresionante que produce ese niño. Y entonces el Señor dice, así también ustedes están tristes, están preocupados, tienen dificultades, pero yo los voy a volver a ver. Ahí está una vez más el Señor diciendo que va a venir por su iglesia. Y dice, y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. En una ocasión tuve la oportunidad de visitar a una mamá primeriza, ¿cierto? A una mujer que había tenido bebé, y entonces hablé de estas palabras, ¿cierto? En una oración que hicimos cuando, fui a visitarle a su casa, y ella me decía, sí, se reía ella, eso es cierto. O sea, el dolor de parto fue impresionante, pero cuando tuvo su bebé en sus brazos, cuando tuvo esa criaturita, esas manitas, ese ojito, esa vocecita, ¿cierto? Ella misma decía, sí, ya uno como que ese dolor se va, se olvida, parece nada, porque ahora hay un gozo grande. El Señor te dice eso a ti. Hay esperanza, parecerá un dolor fuerte, parecerá, ahora desasosiego, ahora tribulación, ahora incomodidad, pero un día el Señor va a venir, un día Él nos va a llevar y nuestra tristeza se convertirá en gozo. Debes aprender eso de las dificultades cuando estamos en el camino del Señor, y es que son temporales, y es que hay esperanza y va a ser mayor la alegría a tal punto que hará olvidar el dolor. Así que no te desanimes por lo que puedas estar pasando. Vivimos en un mundo convulsionado. Hay desastres naturales. Nomás arrancando este año vimos las quemas y todo el problema de los incendios incontenibles en Australia, ¿cierto? Tenemos problemas del cambio climático, escasez, en un lugar hay sequía, en otro huracanes, en otro ríos desbordados, inundaciones. Nomás en nuestro país, en Colombia, mirábamos que ya por noticias algo curioso, unas poblaciones o parte del país estaba padeciendo sequía y la otra parte estaba padeciendo inundaciones. De locos esto.
Y entonces ahora tenemos una pandemia, aumenta la inseguridad, bueno, hay guerras y rumores de guerra, que Trump, que los sirios, que Venezuela, ello supone un panorama, un escenario poco alentador. Si estamos solamente fijándonos en eso, creo que no hay mucha motivación para hacer muchas cosas. Hay quienes dicen que no quieren tener hijos porque qué mundo van a vivir los niños o sus hijos y se niegan de esa experiencia especial de ser padres. Vivir en un estado de desesperanza es de las cosas más difíciles. Vivir sin esperanza es de las cosas más duras que pueda pasarle a un ser humano. Por eso muchos encuentran en el suicidio una opción, al no ver un futuro claro, al no ver que las cosas puedan mejorar para su vida, para la humanidad, para su familia. Pero al contrario, cuando se tiene esperanza, la vida cobra vida, si me permiten la redundancia. Y es aquí donde yo deseo ya ir terminando esta reflexión, diciéndote que hay esperanza, que si bien las aflicciones son inevitables, que fue lo primero que vimos, el Señor ha prometido estar en medio de ellas, que fue lo segundo que vimos. Las dificultades son necesarias y finalmente son temporales. Hay esperanza, mi amigo. No sé la situación por la que puedas estar pasando, sea familiar, sea de salud tuya o de algún familiar, sea económica, sea laboral, que nos quita el sueño, que nos preocupa. Todos hemos pasado por ello, yo he pasado por ello y puedo entenderte. Y como te decía, el hecho de que esté de este lado no quiere decir que esté por encima del bien y del mal. Tal vez porque estoy de este lado y porque he vivido ello, puedo darte también confianza que así como Dios me ha ayudado a mí, te va a ayudar a ti, y por eso te enseño a depender de Él, no de mí, no de una iglesia, no de unos líderes, depender de Él y de su palabra, porque Él ha prometido. No olvidemos lo que leímos al comienzo, esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién podemos tener paz? En el dinero, en una profesión, en la estabilidad laboral, ¿cierto? Que algunos creen que eso da paz. No, el Señor nos dice, estas cosas les he hablado, estas cosas les he advertido, les he anticipado, para que ustedes tengan confianza, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Por eso hemos titulado esta reflexión de esta manera: confía, Él ha vencido. Aunque no veas ahora claramente, aunque veas solamente tormentas en tu vida, hay paz en medio de la tormenta. Y para poder entender mejor todo ello acerca de la esperanza en medio de la tormenta, hay un ejemplo que quiero leerte, una ilustración que me pareció de lujo, de uno de los pastores y predicadores que más admiro, Adrian Rogers. Él ya falleció tal vez hace como, no sé, unos 10, 12 años, no sé. Y él en una de sus predicaciones hizo una ilustración tan interesante que deseo leerla y dejar los créditos a este hombre de Dios que me ha aportado también mucho con sus enseñanzas. Y él empieza diciendo algo como esto: cuando se tiene la seguridad de un destino fijo, en buenas condiciones, un buen vuelo, ¿cierto?, un buen capitán, no importan los contratiempos, demoras o turbulencias, o que el viaje se haga en clase económica, se viaja con esperanza y tranquilidad de que se llegará sano y salvo al destino. Parafraseo allí porque obviamente no tengo eso textual. Y empieza con este relato. Para poder entender ello, imagine usted que viaja en un avión con su familia de vacaciones a la costa. Ha conseguido sillas en primera clase, reclinadas y espaciosas, televisor en cada silla para ver películas o juegos, luego unas atentas azafatas atendiendo con un rico refrigerio al iniciar el vuelo. El cielo azul, el sol brillando y las nubes abajo como un gran tapete de algodón le dan un toque de fantasía al momento. Y usted piensa, esto es lo mejor. Como si fuera poco,
el capitán se dirige por el parlante dándole la bienvenida y diciéndole amablemente que disfruten el viaje y que tendrán comida a la carta a la mitad del vuelo. Y usted piensa, estas son las mejores vacaciones que he tenido. Pero minutos después, el capitán anuncia que hay un cambio de planes, que hay problemas con la aeronave y no alcanzan a aterrizar en ningún lugar y que se mantendrán en vuelo disfrutando del paisaje hasta que se acabe el combustible. ¿Cómo le parece? Y que luego de ello dejarán caer el avión en picada. Y continúa el relato. Le aseguro, mi amigo, que sin importar lo maravilloso del viaje y del momento, hasta ese instante dura la magia. Al no saber lo que le espera, al saber lo que le espera, nada de lo maravilloso del viaje importa ahora. La felicidad del presente no elimina la realidad futura. Bueno, lo parafraseo una vez más, esto no está literal. ¿Cómo le parece a usted que está en un viaje así a todo dar, disfrutando de primera clase, del juego, de películas, en un viaje largo, viendo el mar, el sol, las nubes, y que luego le diga al capitán, hay una falla mecánica, nos toca dejar caer el avión? No importa lo feliz, no importa todos los placeres, no importa todo lo maravilloso y lo mágico, y como lo dice aquí el texto, la felicidad del presente no elimina la realidad futura. Pero ahora vamos a ver algo contrario. Esto genera desesperanza, ¿cierto? Esa realidad futura que me está dañando un presente feliz. Pero ahora vamos a mirar un caso contrario. Ahora imagine que usted está en una cama de hospital, desahuciado por los médicos, con dolores y conectado a tubos y demás. Pero después de un tiempo llega el médico y le dice, le tengo noticias, hemos encontrado la cura a su enfermedad, pero deberá pasar un mes más de hospitalización conectado con dolores y algunos exámenes incómodos. Sin embargo, al final de ello, podremos darle de alta y enviarle a su casa. Continúa el relato. Le aseguro que a partir de ese momento será la esperanza la que le anime y le ayude a aguantar el dolor y a pasar el proceso. El dolor del presente no eliminará la realidad futura. Interesante relato. Por más incómodo, por más doloroso, por más situaciones difíciles, por más tiempo que pueda pasar, el hecho de saber que un día podrá ese enfermo levantarse de su cama cuando ya había sido desahuciado, ese hecho le animará. Ese hecho, a pesar de la realidad presente de dificultades, le animará a sobrepasarlo todo ante esa realidad futura de paz, a esa realidad futura de bienestar. Qué brillante ejemplo y qué bueno traerlo a colación en momentos como estos. No importa lo que estés pasando de dificultades en tu vida, al final va a haber esperanza y el Señor ha prometido salvación y bienestar para ti. Y no importa lo bueno que le estés pasando ahora, si al final lo que te espera es un juicio, o sea, al final lo que te espera es una vida y una eternidad lejos de Dios. Es aquí, mi amigo, mi hermano, donde debo desafiarte a ti, si no conoces a Jesús, a que le entregues su vida, y si le conoces, aunque estés pasando dificultades, a confiar en ese futuro glorioso. Vamos a orar, y voy a orar por aquellos que no han entregado su vida a Jesús, y vamos a orar para que puedas hacerlo en este momento. Y de entrada, así como lo hizo el apóstol Pablo y aquellos que estaban siendo misioneros en Grecia, te diré que la vida cristiana no es una vida que no presente problemas y dificultades. Los habrá, pero recuerda, el Señor ha prometido estar en medio de la dificultad, y recuerda, es temporal y hay una esperanza a futuro que hará olvidar todo lo incómodo, todo el dolor que podamos pasar ahora. Vas a repetir conmigo: Señor Jesús, en esta mañana entrego mi vida a ti. Te pido que me perdones de mis pecados, de mis errores. Ayúdame
a depositar mi confianza en ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Si quien me escucha es una persona que ya ha entregado su vida a Jesús y que ha caminado ya con el Señor y que está atravesando por momentos difíciles, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder resistir, a mirar la vida con esperanza, a entender que es temporal, y vamos a pedirle a Él que nos ayude a confiar en ello. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Señor, mira esta dificultad que estamos atravesando, que estoy atravesando yo, que está atravesando alguien de mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido y te pedimos que nos ayudes a tener confianza, que las dificultades para aquellos que te amamos son temporales. Tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a aquellos que te amamos. Te pido, Señor, ahora que nos ayudes en medio de la dificultad que estemos pasando. Te pedimos por ese familiar enfermo, por ese familiar que está hospitalizado. Te pedimos por ese hombre o esa mujer que están pasando por dificultades, por nosotros mismos si las estamos pasando, si son cosas difíciles. Señor, te pedimos que nos ayudes a encontrar en ti paz, a encontrar en ti esperanza, a saber que tú has prometido acompañarnos, que nos has pedido que estén puestos nuestros ojos en ti, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Señor, ayúdanos a tener la esperanza y a pasar esos momentos difíciles confiando en que un día habrá una realidad gloriosa que hará olvidar todo el dolor presente. Ayúdanos, Señor, y gracias porque esto, Señor, que tu palabra nos dice, nos alienta a seguir adelante y a mirar la vida con optimismo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano. Ya estamos terminando nuestra transmisión. Deseamos dejar un saludo de uno de nuestros hermanos y amigos también que nos acompañan en esta labor ministerial. Pero antes de ello, debo decirte que después de esta transmisión viene nuestra clase de niños que será transmitida por IDP Estancia Kids. Así que padres que están acá, por favor, conecten a sus hijos. Pueden buscarnos, allá aparece en pantalla cómo se escribe para que usted pueda buscarnos por Facebook. Y recuerda, próximo martes a las 8:30, cambiamos de lunes a martes por situaciones ministeriales que nos atañen, y el día jueves en la oración, y el sábado en el ayuno. Tenemos el sábado ayuno de 9 a 10 de la mañana, nos conectamos por Zoom, mandamos el enlace para que estés presente. Acompáñanos a nuestras transmisiones, porque es la manera y el espacio que abrimos para que puedas tú también estar conectado. Así que vamos con un saludo. Bendiciones, mis hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía en la Estancia. Les saluda su pastor y servidor Jairo Rodríguez. Por las misericordias de Dios estamos sirviendo en la Iglesia de Dios en el barrio Diana Turbay, y en esta mañana también quiero saludarles junto con la palabra de Dios en el Salmo 9, que dice: Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todas tus maravillas. Les invito también allí desde casa estar hablando del hermoso mensaje de nuestro Dios, compartiendo con sus familiares, teniendo un buen ánimo, porque terminaremos un año en grande victoria. Les saludo con toda mi familia y deseamos que sean valientes hasta finalizar este año y el que viene. Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la vida del pastor Jairo y su familia. Hemos caminado juntos en este último tiempo. Dios te bendiga, mi hermano, y bueno, a todos aquellos que nos han acompañado en este trasegar. Bien, vamos entonces terminando nuestra transmisión. No sin antes recordarles que nos vemos entonces el martes a las 8:30, jueves 8:30, y muy seguramente por Face.
Y estamos teniendo tiempos de ayuno los sábados de 9 a 10 de la mañana. Nos conectamos por Zoom y mandamos el enlace también por IDP Estancia y por WhatsApp para que te conectes. Es importante que te conectes con tu nombre y con la cámara activada para saber justamente quiénes están entrando. No olvides eso. También recuerda que finalizando esa transmisión tenemos nuestra clase de niños, así que padres que están allí no solamente acaben la transmisión y se olviden, sino que busquen rápidamente IDP Estancia Kids y conectan sus niños. También les animo a visitar nuestra página, o mejor nuestro canal de YouTube, donde hemos colgado nuestra música. Estamos haciendo música nueva, hemos tenido allí algunas cosas que hemos colgado para también beneficio y bendición de la iglesia, así que hágalo. Y saludamos y nos despedimos también de aquellas personas que nos ven de otras partes del país y de fuera del país, y aquellos que van a ver esa transmisión en otros momentos. A ti también pues te bendecimos. Dios los bendiga, estamos en contacto en la semana. Mil bendiciones.